¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Hoy les voy a platicar un poquito sobre su planeta favorito y ese yo sé que es Saturno. Ahora, ¿por qué les digo? Porque, pues bueno, yo sé que Saturno justamente tiene una cierta connotación de que es un planeta muy complicado, porque pues justamente trata sobre el karma, trata sobre cuáles son las situaciones que nos cuestan trabajo, trata sobre la disciplina, trata sobre muchos de esos temas que pues bueno, generalmente a nosotros no nos gusta trabajar. Entonces, pues bueno, justamente por eso Saturno generalmente nosotros lo relacionamos con todos los aspectos negativos del zodiaco o con algunos de los aspectos negativos del zodiaco. Sin embargo, amigos, pues bueno, yo les voy a platicar justamente cuáles son mis ideas, mi pensamiento, todo lo que yo entiendo de Saturno, y les voy a contar justamente por qué, pues precisamente uno de los planetas más importantes y hay que ponerle muchísima atención hacia en dónde lo tenemos nosotros en nuestra carta. Aparte, pues bueno, justamente porque Saturno es la llave de nuestra liberación. Y por liberación me refiero a que es la llave de lo que nos va a llevar hacia el éxito, hacia nuestro punto de vida un poquito más dármico, que está más alineado con nosotros. Así que, pues bueno, les voy a platicar, espero que les guste. Si les gusta, pues ya saben, pueden darle like, me gusta, compartir, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y en primer lugar, amigos, a mí me gustaría platicarles un poquito qué significa Saturno en la astrología occidental, que pues bueno, la mayoría de las personas es la astrología que siguen. Para eso, pues bueno, nosotros debemos revisar un poquito cuál es la mitología que tiene Saturno para entender cuáles son los significados que en astrología se le están atribuyendo. Y pues bueno, justamente nosotros conocemos a Saturno en su forma griega como Cronos, así que en primer lugar nosotros ya estamos relacionando mucho todo lo que tiene que ver Saturno con el tiempo. Ahora, si ustedes conocen, muy probablemente sí, pero si ustedes conocen justamente todo este mito que tiene que ver con Saturno, ¿en qué consiste? Pues bueno, que básicamente Saturno Cronos es el hijo de Urano y pues bueno, justamente a través de su vida, por cuestiones en las cuales no voy a profundizar ahorita, derroca a su padre y se convierte en el primer rey del mundo. Ahora amigos, esto es muy interesante porque justamente esto genera que Saturno se convierta en el padre del año y cuando empiece a tener hijos se coma a sus hijos por miedo a que sus hijos lo derroquen a él. Ahora amigos, aquí desde este punto nosotros ya podemos ver cómo es que Saturno está manejando una situación muy interesante y muy dual. En primer lugar, ya lo estamos relacionando con el tiempo, lo estamos relacionando con los ciclos y hasta cierto punto también lo estamos relacionando con todo lo que tiene que ver con la muerte. Número dos, lo estamos relacionando ya en esta instancia con el karma, puesto que Saturno ya está con miedo de que le pase justamente lo que a él le pasó. Ahora amigos, como ya les menciono, Saturno justamente nosotros sabemos que es el padre del año, así que se come a sus hijos, hasta que por situaciones de la vida no se come a su último hijo, Zeus o Júpiter, y pues bueno, después nosotros sabemos cómo va toda esta situación, en el cual Júpiter pues precisamente lo derroca, y pues bueno, ya pasa de ser el rey del mundo a pues justamente estar encerrado y estar desterrado. Ahora amigos, desde aquí, pues bueno, nosotros también relacionamos mucho a todo lo que tiene que ver con Saturno, justamente con la agricultura. ¿Por qué? Porque una vez más, como les menciono, tiene que ver con los ciclos, tiene que ver justamente con todo lo que nosotros sembramos y todo lo que tarda en crecer posteriormente. Desde aquí, amigos, también se vuelve muy interesante porque nosotros ya empezamos a ver justamente esta relación que tenemos entre Saturno y Zeus, y pues bueno, Zeus, que sería en este caso Júpiter, en el cual existe una cierta animosidad. Aquí en este punto, amigos, nosotros debemos considerar que esta animosidad ocurre porque, pues bueno, justamente Júpiter le genera todas estas condiciones a Saturno, que, pues bueno, es que lo derroca, etcétera, etcétera. Ahora, amigos, aquí, pues bueno, desde este punto, nosotros vemos cómo es que muchas veces las lecciones que tienen que ver con Saturno, precisamente tienen que ver con situaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que eventualmente nos atrapan. Ahora, eso no significa que todo lo que tenga que ver con Saturno sea malo, porque como les digo, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los ciclos, y aquí es donde nosotros podemos ver una cierta dualidad, en la cual, pues bueno, si nosotros a través de nuestra vida hemos trabajado duro, pues bueno, justamente Saturno, ¿qué es lo que hace? Nos da una recompensa a través de todo ese trabajo que nosotros hemos tenido. De hecho, amigos, pues bueno, justamente Saturno también se menciona en esta cuestión mitológica que cuando era el rey o el emperador del mundo, pues bueno, justamente sí era muy justo, era muy amable y era muy disciplinado y que todo esto ayudó justamente a la humanidad a ir creciendo y a ir avanzando.
Ahora, amigos, justamente uno de los periodos más difíciles o más complicados para las personas es algo que nosotros conocemos como el retorno de Saturno, que es justamente ese momento en el cual Saturno vuelve a estar en el mismo punto en el zodiaco en el cual estaba justo cuando nosotros nacimos, y esto generalmente se vuelve complicado porque nosotros lo vemos o lo entendemos como si fuera justamente regresar a ese punto kármico, a ese punto de dónde partimos y para que nosotros consideremos si la dirección que nosotros estamos tomando en nuestra vida es algo correcto o incorrecto. Esto, amigos, generalmente se da a los 27, 28 o incluso a los 30 años, porque recuerden que aquí la astrología, pues existen retrogradaciones, etcétera, etcétera, y pues bueno, por eso no es tan lineal toda esta situación. Ahora, amigos, esto, pues una vez más, como les menciono, se vuelve bastante complejo porque Saturno generalmente en este caso se relacionaría con todas las lecciones difíciles, con la disciplina y con todo ese trabajo duro. Sin embargo, amigos, Saturno al estar muy muy lejos del Sol, pues justamente tarda en que nosotros obtengamos todos estos resultados, ¿no? Por eso, una vez más, se vuelve muy difícil y generalmente tiene que ver con las limitaciones. De hecho, amigos, donde ustedes tengan a Saturno, ya sea en signo y también en casa, eso pues generalmente nos va a decir en dónde vamos a tener ciertas complicaciones, ciertos problemas, ciertas limitaciones. Por ejemplo, puede ser con el dinero, puede ser, por ejemplo, con el trabajo, en las relaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas son lecciones que nosotros debemos cubrir porque, al final de cuentas, son lecciones kármicas. Ahora, amigos, si nosotros queremos relacionar justamente a Saturno con el tarot, yo justamente me iría por tres cartas principales de los arcanos mayores que justamente se relacionan con toda esta energía de Saturno, que no es únicamente astrológica, sino que también tiene que ver con la alquimia, alquimia espiritual, ocultismo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, número uno, estamos hablando de el diablo. Ahora, el diablo es una carta muy interesante y muy agradable. Y pues bueno, esta es la carta que básicamente conecta con lo que es Capricornio. Y pues bueno, Saturno al final de cuentas es el regente de Capricornio. ¿Cuál es el tema principal que tiene que ver con el diablo? Tiene que ver justamente con toda esta situación de las limitaciones, tiene que ver justamente con toda esta situación que nos encadena, que nos hunde, que nos mantiene pegados al piso, al mundo espiritual, al mundo material, perdón. Y pues bueno, esta es una carta muy, muy fuerte. Generalmente, amigos, las personas lo relacionan con todo lo que tiene que ver con la sombra de Jung, que pues puede ser el inconsciente, puede ser todo eso que a nosotros no nos gusta, todo eso que escondemos y que mantenemos en lo oscurito. Ahora, amigos, eso es por un lado lo que representa el diablo. Por otro lado, amigos, el segundo signo que también rige Saturno es el de Acuario y ese está representado por la estrella. Ahora, por si ustedes no lo sabían, un acuario era básicamente una persona que traía una vasija de agua que iba compartiendo y que le iba dando agua a todas las demás personas y por consecuencia este signo justamente lo que significa es la disolución del yo hacia nosotros y este es un signo que tiene que ver mucho con el aspecto racional. Tiene que ver mucho con la lógica, tiene que ver mucho con cómo damos hacia todos los demás y también con cuáles son nuestras responsabilidades con todos los demás. Aquí, amigos, quiero que ustedes vean y que ustedes se noten y percaten cómo es que justamente toda esta condición que maneja Saturno tiene que ver con el karma. Tiene que ver con lo que nosotros nos debemos a nosotros mismos y con lo que nosotros le debemos a las demás personas. Saturno en Capricornio o en el aspecto de Capricornio tiene que ver con las limitaciones, tiene que ver con esas cosas que nos mantiene atados a este mundo material, tiene que ver también justamente con todas esas sombras que nosotros tenemos justamente en nuestro aspecto más oscuro, pero pues bueno, también justamente tiene que ver un aspecto muy importante con la liberación de esas sombras, con el trabajo de esas sombras y con poder superarlas y con poder llegar a un estado más elevado. Acuario, por otro lado, pues bueno, ya tiene que ver un poquito más con qué es lo que nosotros le debemos hacia todas las demás personas y quiénes somos nosotros en comparación o en relación a grupos de personas. Estos dos puntos, amigos, son muy importantes y justamente yo considero que donde nosotros tenemos a Capricornio y donde nosotros tenemos también a Acuario y por consecuencia a Saturno en nuestras cartas, tiene que ver mucho justamente con cuál es ese karma personal que nosotros tenemos y también cuál es ese karma colectivo que nosotros tenemos. Ahora, por último, pero no menos importante, en tercer lugar nosotros tenemos el arcano del mundo o el universo, que se básicamente representa toda la energía de Saturno. Y ahí quiero que vean cómo es que el trabajo de Saturno tiene que ver mucho con integrar todos los aspectos, aspectos positivos, aspectos negativos, aspecto material y aspecto espiritual, justamente para llegar a la unidad, para llegar a la expresión no solo de la humanidad, sino de la naturaleza espiritual y material. Esto, amigos, justamente es la clave y justamente es el punto por el cual nosotros tenemos que entender también a Saturno, que Saturno tiene que ver mucho con el equilibrio. De hecho, si nosotros nos vamos justamente a todo este aspecto de la numerología y este aspecto de la alquimia,
Saturno tiene que ver justamente con ese punto en el cual el mundo espiritual y el mundo material convergen, se unen y justamente en la numerología esto se ve representado por el número 8 que tiene que ver con el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual y justamente con la manifestación de traer conceptos mentales imaginarios hacia el mundo físico que se manifieste y que pueda servirnos hacia nosotros y a todos los demás. Ahora amigos, hasta aquí, pues bueno, nosotros hemos visto justamente estos aspectos de Saturno, los cuales son tanto positivos como negativos. Sin embargo, pues bueno, nosotros podemos ver un aspecto distinto también considerando la astrología védica. En la astrología védica, amigos, justamente aquí la naturaleza de Saturno es muy similar, sin embargo, sí difieren algunos aspectos, principalmente con cuáles son los orígenes mitológicos de Saturno. En astrología védica, Saturno justamente se conoce como Shani y Shani es, en este caso, el hijo del Sol. Quiero que vean justamente aquí cómo estas condiciones o estas situaciones que son un poquito distintas a la astrología occidental conservan ciertas situaciones que van a ser muy importantes. Sin embargo, las diferencias hacen, a mi parecer, que Shani sea muchísimo más interesante de lo que nosotros conocemos por, en este caso, el Saturno occidental. Y es que aquí, amigos, pues bueno, la mitología es la siguiente. Nosotros tenemos al Sol, el Sol se conoce como Surya, y pues bueno, el Sol tenía a su esposa. Sin embargo, su esposa estaba lastimada por estar muy cerca del sol, que era muy brillante, era muy caliente, etcétera, etcétera, y por eso decide escapar y dejar a su sombra Shia con el sol. Resulta que Surya junto con Shia, Surya el sol, Shia la sombra, tienen a unos hijos y entre esos hijos el principal o el primero en este caso es Shani, que es Saturno. Resulta que justamente por ser hijo del sol y por estar justamente cerca de tanto calor, de tanta luz, etcétera, etcétera, Shani nace de color negro y pues justamente en este caso representando todo este aspecto que tiene que ver con la sombra. Ahora, cuando nace Shani, se dice que justamente por este aspecto que tenía, el sol se sorprendió tanto que se apagó. Y pues bueno, justamente esto es para demostrar cuál es la fuerza de Saturno o Shani, que justamente es tan fuerte que puede apagar al sol. Ahora amigos, pues justamente ya resulta que nace Shani, posteriormente el Sol, Surya, se entera de que la persona, o la mujer, mujer Dios, entidad con la que estaba, no era directamente su esposa, sino que era justamente su sombra, y pues bueno, por eso empieza a generar un cierto resentimiento o un cierto desagrado hacia Saturno o Shani. Posteriormente de esto, amigos, pues bueno, resulta que la esposa del Sol, cuando decide regresar con el Sol, pues bueno, tiene justamente este cierto sentimiento desagradable hacia Saturno, así que lo trata mal hasta que eventualmente Saturno la patea y pues bueno, esto hace que exista un rompimiento entre esta idea del Sol y Saturno. Ahora, amigos, Saturno, pues justamente, como les digo, termina siendo este hijo que es hasta cierto punto desterrado o alejado. Y en astrología védica nosotros debemos considerar al Sol justamente como el alma, como el espíritu. El Sol tiene esa particularidad en la cual representa todo este aspecto espiritual, todo este propósito que nosotros queremos en el mundo. Sin embargo, nosotros necesitamos de un cuerpo material, de un cuerpo en este plano para poder vivir ciertas experiencias. Entonces, pues nosotros somos hasta cierto punto ese reflejo del sol y de la luna que, pues bueno, nos permite tener toda esta vida y toda esta existencia material. Entonces, amigos, aquí qué es lo natural o qué es lo normal, que el sol como un lugar de donde sale toda la luz, pues justamente no tiene sombra. ¿Hasta cuándo tiene sombra? Hasta que, pues bueno, nosotros estamos hablando de un hijo que tiene con la sombra y, pues bueno, en este caso, eso es lo que representa Saturno. Saturno representa en ese punto la sombra, regresando un poquito a todo el simbolismo que nosotros manejamos también con el tarot y con la astrología occidental. Ahora, amigos, una historia muy, muy, muy interesante que nosotros tenemos sobre Shani es que, pues bueno, justamente Shani estaba buscando un maestro espiritual y, pues bueno, se acerca a Brihaspati, que en este caso es Júpiter, y Júpiter, Brihaspati le dice, ¿sabes qué? Está perfecto, yo voy a ser tu maestro siempre y cuando tengas una encarnación humana y ya durante esa encarnación humana ya es donde yo te voy a poder enseñar distintas lecciones. Acto seguido, Shani decide tener una encarnación humana y cuando tiene esta encarnación humana, ¿qué es lo que pasa? Que Brihaspati decide ya no ser el maestro de Shani porque sabe quién es, sabe que es el hijo del sol, sabe que es el hijo ilegítimo del sol y pues bueno, en ese caso existe un rompimiento y esto significa que Shani va a tener que buscar a su propio maestro.
Aquí, amigos, quiero que vean este paralelo porque este paralelo se vuelve muy interesante porque, pues bueno, si bien en la astrología occidental o en la mitología griega nosotros tenemos esta situación en la cual Júpiter es el hijo de Saturno y, pues bueno, tienen un rompimiento y Saturno lo derroca y Júpiter, perdón, lo derroca y toda esta situación. Aquí, en este caso, se vuelve un poquito al revés, en el cual Brihaspati o Júpiter se vuelve el maestro espiritual y Saturno se vuelve el estudiante y existe ese rompimiento. Por eso, amigos, sin importar cuál es el sistema astrológico que ustedes elijan, pues bueno, siempre va a existir esta situación o esta pequeña enemistad que existe entre Saturno y Júpiter. Ahora, amigos, Shani, ¿qué es lo que hace o qué es lo que busca? En este caso se acerca o está buscando a un distinto maestro espiritual y justamente se acerca a Shukra, que Shukra es Venus. ¿Cuál es la diferencia básica, principal o la más importante que existe entre Brihaspati y Shukra, o sea, Júpiter y Venus? Ambos se consideran planetas que son benéficos, sin embargo, Júpiter es el consejero de los dioses, mientras que Venus es el consejero de los demonios. Júpiter, o la idea que maneja Júpiter justamente sobre toda la espiritualidad, es un punto como muy elevado, muy libre, muy lejos de todo el aspecto material, mientras que Shukra tiene una naturaleza muchísimo más material, muchísimo más acercada hacia lo que son los deseos, muchísimo más acercada hacia lo que es todos estos bienes, la riqueza, los placeres, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, pues resulta que justamente cuando Shani empieza a tener toda esta relación con Shukra, pues resulta que Shukra le enseña distintas situaciones, distintas condiciones, entre ellas las leyes del karma. Aquí, amigos, esto es muy, muy interesante porque muchas veces Venus se relaciona nada más con la belleza, los placeres, el dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, se nos olvida el pequeño detalle de que Venus también es el signo que rige a Libra. Y Libra es el signo que tiene que ver con la justicia. De hecho, en el tarot, pues bueno, la justicia tiene que ver con Libra y pues bueno, Venus tiene que ver con todo este aspecto. Entonces, amigos, justamente esta es la situación que le permite a Shani, o en este caso a Saturno, tener toda esta idea de cómo funcionan las leyes del karma. Y aquí, amigos, quiero hacer un super paréntesis grandote para platicarles sobre el karma, porque el karma es una situación bastante interesante, o al menos a mí se me hace muy, muy interesante. Por algo me baso mucho en todas estas ideas del eje kármico, en Rahu y Ketu, etcétera, etcétera. Y es que, pues bueno, el karma más allá de un concepto hinduista, el karma más allá de un concepto budista, siento que muchas veces tiene una representación un, un poquito, no lo sé, como yo un poquito más superficial de lo que realmente es. Y es que actualmente nosotros consideramos el karma, que es básicamente como el castigo de algo que nosotros hicimos, se le atribuye una cierta moralidad de que es el castigo de las cosas malas, etcétera, etcétera. Y no. Realmente el karma lo que busca es justamente mostrar cuáles son las consecuencias de las acciones y si las acciones son positivas, obviamente las consecuencias van a ser positivas, si las acciones son negativas, así sucesivamente. Y obviamente no todo es blanco y negro, entonces, pues bueno, estas situaciones complejas y mixtas nos van a dar resultados complejos y mixtos. Aquí, amigos, pues bueno, yo considero y yo he visto que muchas personas se sienten exentas del karma, porque el karma al final de cuentas, pues bueno, como tiene un origen, como les digo, hinduista y como tiene un origen budista, pues bueno, muchas personas atribuyen a que justamente por eso, pues no es algo universal. Sin embargo, pues bueno, todas estas correlaciones entre acción y consecuencia, pues bueno, esto existe en absolutamente todas las culturas, ¿no? Aquí, amigos, ¿qué es lo importante? Que nosotros debemos entender justamente ese karma como una situación en la cual las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son las consecuencias de los actos que nosotros hemos hecho. Yo considero, y pues bueno, eso es como que un gran punto de la astrología, o eso es algo que tiene que ver mucho con la astrología en general, de que nosotros nacemos en ciertos momentos, en ciertos lugares, en ciertas condiciones, justamente como consecuencia de ese karma que nosotros tenemos. Es decir, la familia en la que nacemos, en este caso el país en el que nacemos, el tiempo en el que nacemos, etcétera, etcétera, todo tiene que ver justamente con cuáles son nuestras acciones de vidas pasadas, vidas paralelas, como ustedes la quieran llamar, de otras vidas, pero que también están conectadas a nuestra alma y a nuestro espíritu. Eso no significa, amigos, que, pues bueno, siempre que nos pase algo malo es porque nosotros hicimos algo malo en vidas pasadas o personas que están en situaciones un poquito más vulnerables o complicadas. No significa que se lo merezcan, que bueno que les va mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, todas estas son condiciones de lecciones que nosotros tenemos que aprender. Eh,
Entonces, amigos, pues justamente ahí es donde nace o existe esta pequeña relación que se genera justamente entre Shukra y Shani. Y esto, amigos, es muy importante porque si nosotros analizamos cuáles son las situaciones o las condiciones que Saturno puede tener en distintos signos, precisamente Saturno está exaltado en Libra, justamente demostrando esa pequeña relación kármica que existe entre toda esta idea de la justicia, entre toda esta idea del equilibrio, y pues bueno, ahí nosotros tenemos justamente ese aspecto. De hecho, si ustedes se fijan en el tarot hermético, justamente la carta de la justicia tiene una balanza en el cual se está balanceando justamente Saturno y Venus. Y pues bueno, esto demuestra una vez más todo este aspecto entre el mundo terrenal y todo este aspecto o equilibrio con el mundo espiritual. Ahora amigos, pues bueno, esa es básicamente la mitología que existe con mitología védica o todo el mito que existe a través de astrología védica. Y también otro aspecto muy interesante nada más a considerar o a tomar en cuenta es que, pues bueno, en astrología védica también se le relaciona justamente a esta condición de que Saturno se mueva muy lento a través de los signos, porque, pues bueno, se dice que tiene los pies quemados por otro mito, por alguna otra situación en particular. Sin embargo, por eso se le reconoce que pues justamente se mueve muy lento. Eso, amigos, ¿qué significa cuando nosotros empezamos a analizar justamente a Saturno en nuestra casa, en nuestra carta, mejor dicho, que la casa superior a la que está Saturno, por ejemplo, si tienen a Saturno en la casa 3, la casa 2, si tienen a Saturno en la casa 7, me refiero a la casa 6, y así sucesivamente, eso justamente es donde nosotros vamos a ver los resultados principales de Saturno, los resultados de todo este proceso por el que ha pasado Saturno. Sin embargo, eso pasa y ocurre conforme va pasando el tiempo y conforme nosotros vamos madurando y conforme van pasando los años. Los resultados de Saturno, amigos, no son, no son inmediatos, toman tiempo, tardan y pues muchas veces sí puede llevarnos muchos años de la vida. De hecho, por eso generalmente todos los resultados de lo que nosotros hemos trabajado con Saturno se ve hasta el primer retorno de Saturno, a veces incluso hasta el segundo retorno de Saturno y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, estos son trabajos que nos van costando tiempo y ahí sigue existiendo justamente toda esta relación entre Saturno y el tiempo. Ahora, amigos, si ustedes quieren valorar específicamente cuáles son las lecciones que Saturno tiene para ustedes, hay que fijarnos en tres temas en particular, o yo consideraría en tres temas en particular. Número uno, ¿en qué signo lo tenemos? Si nosotros lo tenemos en un signo en el cual está fortalecido, como puede ser sus propios signos, en este caso sería en Acuario, sería en Capricornio, puede ser en donde está exaltado, que sería en este caso en Libra, puede ser también en algún signo amigo, como por ejemplo Tauro. Pues bueno, en todos estos puntos nosotros vamos a ver todo este aspecto de la disciplina más enfocado y una disciplina que nosotros podemos generar y que nosotros podemos trabajar. Eso está excelente. Sin embargo, si nosotros lo tenemos en algún signo en el cual nos cuesta un poquito más de trabajo o un signo en el que no esté tan cómodo, por ejemplo, pues si Saturno no está muy cómodo en Sagitario, Saturno no está muy cómodo en Aries tampoco, porque pues bueno, son signos en los que está debilitado, pues bueno, en ese caso podemos tener unos ciertas condiciones de impaciencia, podemos tener ciertas condiciones en las cuales no logramos desarrollar la disciplina o la perseverancia para llegar a lo que nosotros buscamos. Pues bueno, ahí ya nosotros podemos trabajar, tendríamos que ver otras cartas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, ahí ya podemos hablar de una situación un poquito más complicada y más kármica que nosotros tenemos que trabajar con Saturno. Número dos, nosotros tendríamos que ver en este caso en qué casa tenemos a Saturno. Por ejemplo, hay casas en las cuales a Saturno le puede ir un poquito mejor, casas a Saturno en las que les puede ir un poquito más complicado, pero pues bueno, justamente todo esto se va a relacionar también con cómo se aspecta con los otros planetas. De hecho, amigos, aquí, pues bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos a Saturno en la casa 6, si nosotros tenemos a Saturno en la casa 8 o a Saturno en la casa 12, esas son casas particularmente kármicas que nosotros ya tenemos desde un principio. Entonces, esto puede representar ciertas condiciones que nosotros tengamos con Saturno de vidas pasadas. Por ejemplo, también si nosotros llegamos a tener una conjunción entre Saturno y Ketu, esto también puede representar problemas, situaciones o pues justamente cadenas que traemos de vidas pasadas que también debemos dejar atrás, lo cual pues bueno, nunca es fácil. Eso también puede representar ciertas situaciones o ciertas condiciones.
En tercer lugar, y este es un punto bastante interesante y bastante importante, y es que en astrología védica nosotros también podemos ver cuáles son las relaciones que existen dentro de los mismos planetas, no únicamente en relación a nuestro ascendente o a la casa de nuestro ascendente, sino también entre ellos. Y eso significa que si nosotros tomamos a Saturno como la casa uno, si nosotros tenemos algún planeta o el signo que nosotros tengamos en la casa 6 o en la casa 8 a partir de Saturno, eso también se va a relacionar mucho con toda esta situación que nosotros tenemos con Saturno, con estas lecciones kármicas que nosotros tenemos que trabajar. La casa 6, amigos, recuerden, para mí representa bloqueos y la casa 8 representa transformación. Entonces, justamente ese signo o esos planetas que estén en la casa 6 a partir de Saturno, esos amigos van a ser justamente los bloqueos que no nos van a permitir llegar justamente hacia el propósito, hacia el destino que nosotros tenemos o no hasta que lo trabajemos. Y recuerden, amigos, que a Saturno le gusta el trabajo duro, así que hay que echarle ganas para eso. Una vez que nosotros lo logremos, vamos a poder reconciliarnos un poquito con toda esta energía de Saturno y pues bueno, justamente vamos a empezar a ver cuáles son todas las bondades que tiene este planeta. Ahora amigos, pues una vez más, lamentablemente esto toma tiempo. Yo justamente acabo de cumplir 30 años, ¿no? No es como que esté muy atenuado a esta energía de Saturno. Yo por suerte lo tengo en un buen signo, lo tengo en una casa un poquito agradable, entonces pues bueno, sí puedo tratar mucho y trabajar mucho con, con esa energía. Sin embargo, pues bueno, yo entiendo justamente que no todos tengan esa facilidad. Ahora, ¿qué les recomiendo yo personalmente para trabajar con la energía de Saturno? Pues justamente meditar. Y no les pido o no les digo que pongan un altar para trabajar directo con Saturno o para trabajar directo con Shani o que hagan cantos o mantras para Shani ni nada de eso. No, para nada. Si ustedes quieren lo pueden hacer. Sin embargo, pues bueno, eso ya es trabajar directamente con la deidad de Shani. Sin embargo, pues para mí lo más importante es justamente conectar con ese aspecto, con esa energía que ya forma parte de nosotros. Recuerden amigos, todos los planetas que nosotros tenemos, pues los tenemos en nuestra carta en algún lugar. Eso significa que esas energías ya están dentro de nosotros impregnadas en distintos puntos y en distintos niveles. Así que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Piensen y hagan esa relación entre los signos, entre las casas, para descubrir cuál es justamente ese punto en el cual nosotros tenemos que trabajar. Recuerden amigos, Saturno al final de cuentas representa las limitaciones y por consecuencia también tiene las mismas llaves para la liberación. Y Saturno, lamentablemente, como nosotros justamente lo vemos como todo este aspecto de la sombra, como todo este aspecto de las restricciones, los aspectos más oscuros, pues justamente es lo que no nos permite llegar hacia la liberación o el moksha, que es lo que nosotros buscamos, que es justamente vivir el mundo espiritual a través del mundo material. Es ese equilibrio muchísimo más sano que nos permite mantenernos, estar en paz interna y poder mejorar hacia todo lo demás. Ahora amigos, como yo les digo, yo sé que Saturno muchas veces está muy mal visto, a mí me encanta, no sé por qué yo resueno mucho con esa energía de ese planeta en particular. De hecho, yo no lo sabía, esta piedrita que yo tengo aquí, pues sí está muy relacionada con Saturno, entonces, pues bueno, son cosas que pasan. Sin embargo, pues bueno, yo les recomiendo mucho trabajar con esta energía porque si bien es una energía muchísimo más densa que la energía de Júpiter o que la energía de Venus, que es generalmente una energía más benéfica, este es un aspecto muy importante. Recuerden amigos, cuando nosotros iniciamos o cuando nosotros entramos en un mundo material, de manera automática ya estamos generando una sombra. Eso es lo normal, o sea, ya estamos generando ese karma y pues bueno, justamente tratar con esto y trabajar con eso nos permite tener el karma más positivo para poder entender justamente estas lecciones y justamente para poder crecer y para que si seguimos en todo este ciclo de nacimientos y reencarnaciones, pues bueno, justamente, pues sí, sacar el mayor crecimiento que nosotros tengamos de eso. Fin amigos, ya saben, si les gustó, pues bueno, pueden darle like, compartir, etcétera, etcétera. No sé en dónde lo estén viendo, así que pues bueno, hacer todo lo que tenga que ver con esa red social. Y pues bueno, también si les interesa una lectura, ya sea de eje kármico o una lectura de carta natal, pueden mandarme un mensaje. Espero que estén de maravilla, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.